colega, licenciado Adolfo, tenemos la presencia de Galina, el licenciado Wilfred, se me escapó, tenemos también la presencia de Eli, nuestra amiga que está en el tribunal disciplinario, ¿sí? Bueno, pero también tenemos otras personalidades, y le pido disculpas, ¿verdad?, porque debo agradecer su participación. Estamos transformando, estamos cambiando, queremos aprender, ¿verdad? Y bueno, tengo invitado también a el doctor Roberto Hong, hizo una participación crítica, y bien lo decía nuestro doctor Cristo, aquí estamos a nivel técnico, el doctor Roberto Hong, él es miembro de la Academia de Ciencias Políticas. Tenemos también, bueno, su participación en la Universidad Central de Venezuela, investigador. Tenemos acá la presencia de los alumnos de IDEPROCOP. Tengo el gran honor, bueno, de ser su facilitador, porque es eso, soy un facilitador en la materia. Tengo alumnos de la Universidad Santa María, el placer que comparten acá, de la Universidad Santa María, egresados de la Universidad Santa María. Bueno, muchachos, vamos a comenzar nuestra exposición, un tema controversial. Discúlpenme, se me escapaba, por eso decía que me disculparan. Sé que este tema va a causar sensación, lo decía también nuestros predecesores, aliados, colegas. No venimos a indicarle cómo se va a aplicar la norma que todavía no ha salido. Lo que pasa es que estamos nosotros preparándonos, estamos en ese proceso disruptivo, debemos conocer qué es una cripto, qué tipo de instrumento se va a normar. Entonces creo que nosotros estamos en ese proceso de avanzada. Bueno, para nosotros es un honor que esté aquí la Federación de Colegios de Contadores Públicos, nuestro amigo, colega, el licenciado José Hernández. Él es coordinador de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos también la presencia de nuestra colega, licenciada Marín, secretaria de Relaciones Institucionales, Internacionales, como tal, en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Se me escapa alguna otra personalidad. El Contralor, nuestro Contralor en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el Contralor, ¿sí? El licenciado colega Bencomo. Bueno, fíjense, gracias. Normalmente, los que me conocen y hemos compartido actividades, llega un momento que nosotros, bueno, las normas, los delitos, es un tema novedoso, ya me van a dar la cápsula de cómo voy a registrar esas cripto, esos movimientos en un asiento contable, cómo lo voy a revisar. Y por ahí tengo unas normas a nivel tributario. Salió, bueno, tema muy debatido, impuesto a los grandes patrimonios, ¿sí? Guías, SEC 7, Servicio Especial del Contador Público en el ámbito tributario. Pero normalmente yo rompo protocolos, ¿sí? Trato de armonizar y que ustedes también la pasen bien. Le he colocado en la presentación todos aquellos que hacemos vida en las redes sociales, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando salió el BlackBerry? ¿Sí? Uno le decía a la persona, ahora hacemos. Resulta que la criptomoneda es este tema tan novedoso, ¿sí? Nosotros como contadores públicos, además auditores, ya bien ustedes comenzaron por ahí a conceptualizar, a tener esa sección, concepción, bueno, algo de conocimiento, unas luces, y dice, bueno, el hash, eso es hash, ¿sí? Resulta que ese hash para nosotros va a ser bastante novedoso, va a ser bastante solicitado, y les invito en sus redes sociales hoy, en el Twitter, en el Instagram, colóquenlo, numeral, dame tu hash, porque le vamos a decir al cliente, ¿sí?,
Le vamos a decir al cliente, bueno, es que nosotros cuando actuamos, levante la mano a aquellas personas que hacen declaración y preparan el informe CEP 7. Levante la mano. CEP 7, Servicio Especial del Contador Público del Ámbito Tributario. ¿Sí o no? Todos lo piden, todos lo preparan. ¿No? Bueno, además, José, hay que analizarlo desde ese punto de vista para incorporar, como se hizo con los impuestos de los grandes patrimonios, también una guía para las criptomonedas. ¿Qué debo pedir? ¿Qué debo solicitar? Porque ya les decía por allí nuestros predecesores, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y yo le digo a mis alumnos, ese artículo 28 del Código Orgánico Tributario, duerma con él, pase con él, cuando lo contraten usted, su carnet, usted lo presenta, ¿sí? Porque hay una responsabilidad tributaria en el ámbito, ¿sí?, penal, en el ámbito civil, tenemos una responsabilidad gremial, porque la tenemos, ¿verdad? Entonces, ese hash nos va a permitir identificar el origen de esa operación. Ya más o menos vimos unas luces de que es una wallet, ¿verdad? Y lleva un código. Pero además, cuando se generan esos procesos, él me genera un código de operación. ¿En qué lo voy a, para qué lo usé, cuál es el origen? Porque además él va mutando y va dejando el rastro del código origen de cuando se produjo esa criptomoneda, criptoactivo, bueno, una serie de nomenclaturas que se le da. Yo sobre lo invito a colocar en sus redes el hashtag, ¿sí? Dame tu hash. Adolfo, Wilfred, dame tu hash. Entonces, vamos a revisarlo, porque tenemos que dar una opinión, porque si no, por omisión, por negligencia, resulta que somos responsables solidarios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, dame tu hash. Le vamos a decir al cliente, ¿verdad? O puede ser, porque normalmente nos dicen, bueno, es que necesito un trabajo por esto y por esto para no especificar, y nosotros, perfecto, lo que hacemos es darle la clave del portal. No, dame tu hash, ¿sí?, el origen de esa operación. Bueno, levante la mano quién de los presentes cantan karaoke acá. Levante la mano. ¿Ah? Gil, amigo Reinaldo Martínez. Señores, disruptivo, un proceso disruptivo. Yo quiero felicitarlos, además apláudanse, un gran aplauso, porque estamos nosotros acá trabajando para fortalecer el gremio, ¿sí? Y quiero también rendirle honor a una mujer, una gran mujer, que se llama Venezuela, ¿sí? Porque los parió, porque efectivamente ustedes están trabajando para perfeccionarse, para mejorar. Y lo quiero hacer con una canción. Yo sé que probablemente algunos no se la sepan, le coloqué por allí las letras y me ayuden a cantarlo. Y vamos a hacerlo a la venezolana, no vamos a hacerlo con el cuadro. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vamos a hacerlo. Ya preparando otro trigo. Eduardo.
Hashtag. Hashtag. Bueno, me tocó un tema controversial, sé que dejaron todas las preguntas como para afinar y el doctor Cristo como que lo hizo con premeditación, alegó sin ensañamiento. Al final, doctor, abogados, creo que hay una cantidad de participantes profesionales especialistas en la materia. Estamos nosotros recorriendo un camino en cuanto a la parte tecnológica y surge la criptomoneda, Bitcoin. Y bueno, no es en este momento que estamos producto de un decreto tratando el tema de la contabilización de las criptomonedas. Tiene todavía el audio. Resulta que ya tenemos un buen rato, porque hay operaciones que se están dando en nuestro mercado paralelo, porque conocemos el término paralelo, ¿verdad? Todo es paralelo. Él lo dice y ya está por ahí alcanzando. Hay operaciones, tenemos operaciones en Bitcoin, y resulta que nosotros, aquí están los expertos en dispersión de capitales, delitos informáticos, resulta que a nosotros, como somos tan disruptivos, nos llaman y nos piden que les hagamos un trabajo, llámese trabajo de aseguramiento, compilación de información, estado financiero, preparación, auditoría, y tenemos que reconocer este fenómeno, porque muchos de ellos, yo me hacía esa gran pregunta y se la hacía al doctor Carmona. ¿Será que nuestro principio que heredamos de Luca Pacioli, padre, ¿no?, de la contabilidad, se seguirá cumpliendo con los criptoactivos, criptomonedas, cripto? Ese principio de que la suma del debe ser igual a la suma del haber. Y son dudas, preguntas que me he hecho y se las hacía al doctor Carmona. Porque resulta que tenemos un fenómeno en boga, impuesto a los grandes patrimonios, donde nos dicen que es el tributo sobre un patrimonio neto, pero hay partidas que excluyen, según el criterio del profesional, la empresa, el que está preparando dicho tributo, ¿sí? Dicha declaración. Bueno, les pido por favor, colegas, que estos términos, para nosotros, en lo particular, debemos investigar, debemos explorar más sobre ellos, porque en la calle, en nuestro mercado, tenemos criptomonedas, tenemos mineros, tenemos exchange, tenemos trading, tenemos la blockchain, que bien lo decía el doctor Cristo y el doctor Luis. Será nuestro mayor analítico, será aquel que nos va a permitir identificar el registro contable. Atento con la blockchain, contadores públicos, atento con el blockchain. Hash. Vamos a tener estos términos, investigarlos, porque nuestra profesión va a ser nuestro día a día. Y resulta que hay una cantidad de delincuentes o de personas que están tratando de, desviar la atención y utilizarnos, porque es el término, utilizarnos, para que le preparemos la información y nos hacen responsables, solidarios. Entonces debemos manejar estos conceptos, estos términos. Yo coloqué algunos, creo que una cantidad, lo dejé para mí lo más relevante en cuanto a las instituciones que regulan, o por lo menos deben abocarse a esta nueva moda. ¿Sí? Porque antes
hablamos de esos procesos de burbuja y nos daba en la universidad esos delitos económicos de la Enron, pero ahora tenemos el Bitcoin. Resulta que en Venezuela debemos nosotros estar atentos a estos entes reguladores, o que por lo menos tienen que pronunciarse. De hecho, la administración tributaria está obligada a pronunciarse, ¿verdad? A emitir una providencia. ¿Ya lo ha hecho? ¿Conocemos esa providencia? ¿Conocemos la normativa? No. Tenemos a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Tenemos a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Debe conocerlo. O es que las empresas públicas no van a manejar el Bitcoin, no van a manejar la criptomoneda. No se van a topar por allí empresas que tienen sucursal en el extranjero, ¿sí? Y probablemente reciban pagos en otra moneda que no sea el petro. Nos haremos esa pregunta, ¿verdad? Bueno, y dejo al Banco Central de Venezuela y a Sudeban, porque efectivamente las monedas Bitcoin, estas criptomonedas, en algún momento nosotros la vamos a convertir, si el sistema nos permite, convertir esa moneda virtual, digital, que todavía estamos en estudio, a un dinero fiat, dólares, euros. Y Sudeban y Banco Central de Venezuela deben estar en conocimiento de este tipo de operaciones. Deben instrumentar, deben regular ese tipo de operaciones. Yo comienzo con el aspecto contable y quiero, aquí lo bueno que tengo es que hoy me acompaña el licenciado José Hernández para, si tengo alguna duda, que son bastantes, ¿sí? Él nos pueda ayudar. Fíjense, coloco FAS y el ISB, ¿sí? Financial International Standards Board. ISB, International Accounting Standard Board, ¿sí? FAS, que no es casuístico, muchachos, para mí, mi posición, nace en el año 1973. ISB, vamos a decir, hubo una combinación. En el año 2001 nace como junta, o como junta, consejo, que regula, se pronuncia, emite las normas internacionales de información financieras. Y hago esta presentación porque las normas internacionales de información financiera son las que nuestro país ha adoptado. Y esas normas internacionales de información financiera están emitidas para las pymes y para aquellas empresas que le aplicamos normas plenas, que son esas grandotas. Uno dice, bueno, es gran empresa y por su naturaleza debo aplicarle completas las normas como tal. Y es allí donde nosotros asumimos, adoptamos estas normativas que nos van a regular o nos van a orientar, porque recordemos también, por ello coloco allí a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, nosotros en el gremio de contadores públicos efectivamente hay un mercado que mueve capitales, un mercado que no está controlado, que no tiene un ente regulador, y es allí efectivamente donde nosotros hacemos nuestras mayores actuaciones, ¿verdad? Pero también podemos actuar en el sector público. Y allí nosotros podemos hacer nuestras inscripciones ante la zona CRIP, ante los entes públicos, para tener actuaciones como peritos, expertos en materia contable. Bueno, coloco FAS como tal y el ISB y hago la comparación. Digo, bueno, FAS 1973 emite unas normas, unos principios generalmente aceptados, pero que regulan o rigen
tiene unas reglas, básicamente, que regulan a Estados Unidos todas las operaciones que tengan la economía o los agentes económicos en Estados Unidos, o que sean externos, pero tienen actividad económica en Estados Unidos. Y el ISB, FAT, en Estados Unidos, ISB, ubicado, su sede administrativa en Londres, corrígame si no la ha cambiado, profesor, en Londres todavía está, ¿verdad? Y además, ella se pronuncia a través de varios países y dice, tenemos que normalizar ciertas normas porque tenemos negocios, ¿sí?, también con otros sectores y tenemos que tratar de hablar el mismo lenguaje económico, ¿sí? Pero aquí también surgieron problemas y por allí hay pronunciamientos cuando nace la moneda virtual, 2008, y resulta que hasta el año 2017 FAT y ISB todavía no se había pronunciado. Decían, bueno, la moneda virtual, esa Bitcoin, esa cosa, va a desaparecer. Eso tiene una vida limitada. Y inmediatamente grandes firmas estudiosos de la materia comienzan a investigar. Y lógicamente tenemos el término, la necesidad de saber si esa moneda, si esa criptomoneda, criptoactivo, ¿cómo la voy a registrar contablemente? Cuando yo hago una operación con ese tipo de moneda, ¿cómo la voy a registrar contablemente? Y claro, hubo varios pronunciamientos, decían, mira, no, eso va a morir. Tomo PricewaterhouseCoopers, socia Yuan Khan, hace un estudio. Estamos hablando en las noticias NIF 2017 y comienza a evaluar y dice, bueno, la moneda, el criptoactivo, moneda, Bitcoin, ¿será un efectivo? ¿Será efectivo? ¿Será el equivalente al efectivo? ¿Será un instrumento financiero? ¿Será inmovilizado material? ¿Existencia? ¿Será ese inventario? Y ella, en este reporte, se va más al intangible, pero no está asegurando. Es simplemente un criterio técnico, porque a la fecha, 2017, todavía esas grandes emisores de normas, regulaciones contables, todavía, mira, la cripto, eso va a desaparecer. No lo reconozcan. Vamos a esperar cómo se desenvuelve. Eso seguro es una burbuja. Cantidad de pensamientos. En el junio 2019 cambian de posición y pensamiento. El Comité Internacional de las Normas Internacionales de Información Financiera hace un pronunciamiento. Él, en su directorio, tratan el tema de la criptomoneda para exactamente darle un tratamiento contable y decir, me parece que esa criptomoneda apunta más a un activo intangible. Y él indica en su actualización, en su resumen, bueno, el comité se reunió en Londres el 11 y el 12 de junio del 2019 y discutió esta información, a veces la hacemos llegar, tiene esta dirección electrónica, para que puedan consultarlo e ingresar en la página, ¿ok? Eso es en tiempo real, que puede ingresar a lo que es la página del IFRS, allí consulta exactamente esa discusión. Y nos indica la tendencia, ellos discuten la tendencia de las criptomonedas. Y fíjense, bueno, palabras más, palabras menos. Ellos dicen, el comité observó
que una tenencia criptomoneda cumple con la definición de un activo intangible en la norma internacional de contabilidad. Y sabemos que las normas internacionales de contabilidad provienen de ese comité anterior, ¿no? Del que sustituyó la IFRI, con el argumento de que es capaz de separarse de titular y venderse o transferirse individualmente. Y no le da al tenedor el derecho a recibir un número fijo a determinadas unidades monetarias. Ya hay un pronunciamiento de un comité. ¿Es oficial? Estamos esperando. Por eso aprovecho que tengo la presencia del coordinador José Hernández, investigador, porque tenemos ese sinsabor, porque ya estamos escuchando por ahí, es que van a aprobar contabilidad de Petro, y resulta que nosotros salimos de un tema, entramos en el otro. Impuesto a los grandes patrimonios, ¿cuántas veces se ha llenado la sala tratando el tema? Mi querido colega profesor Gustavo Zambrano tiene cantidad. Ayer estuvo nuestro amigo en común Héctor Rochena tratando el tema y se entiende, ¿verdad? Bueno, así estamos, esperando un pronunciamiento, porque resulta que nuestra ley sobre la renta, que da para todo, tiene también unos libros especiales, ¿sí o no? Entonces, libro especial, libro especial, libro especial, libro especial. Entonces, estamos nosotros generando, bueno, gracias a Dios, tenemos la parte tecnológica, la parte digital. Ahora podemos reconocer esos archivos, ¿no? A nivel digital. Pero seguimos nosotros esperando un pronunciamiento oficial. Pero tenemos que tener algo también en cuenta, muchachos. Los principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país, esa adopción que nosotros hicimos, básicamente apunta a aquellas entidades que no están controladas, ¿verdad?, por un ente. Quiere decir que todos aquellos entes controlados deben aplicar entonces el decreto próximo que viene, ¿verdad? Pero él dijo, no es solo en el ámbito público, también en privado. En esa exposición, en ese discurso, indicó eso. Entonces, me está tocando fibra. Me está diciendo, señores contadores públicos, bueno, ustedes están metidos en todos, ¿sí? Estamos en todo. Estamos con los abogados, estamos con los tributaristas, estamos con los médicos. Yo les digo casualmente, fíjense, a clientes médicos, nosotros salvamos dos vidas. Nosotros salvamos dos vidas a los médicos, la de él y la de la empresa. ¿Sí o no? Él se da el lujo de salvar vidas. Sobre todo. La tuya es la de la empresa. ¿Lo ven? Por favor. Entonces, ahí tenemos el decreto. Eso fue el 6 de noviembre. Cadena indica a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quiere decir que lo hubiera colocado allí como ente regulador, pero además, bueno, falta Conatel, una cantidad de entes reguladores de la materia de cripto, porque tienen que conocer la materia. Imagínense, usted contador público, nosotros contadores públicos, podemos tener firmas electrónicas, ¿sí o no? Y podemos nosotros firmar los documentos electrónicamente, con esa garantía, pero eso, detrás de ese código como tal, de esa firma, tenemos un código, ¿verdad? El hash. Sale el decreto presidencial. ¿Lo publicaron? ¿Han revisado si ya hasta ahora está publicado? Porque nos sorprende, porque si se han dado cuenta, las normas tributarias las publican los 31 de diciembre, los 28, en noviembre, ¿sí o no? Y usted pasa el año y la publicaron. Sí. Y resulta que el empresario, el administrador, la persona, caramba, le está diciendo usted cómo la va a aplicar. Y nosotros, no, nosotros estamos preparados, nos estamos preparando. Fíjense. También, bueno, nuestro coordinador de principio de contabilidad, Federación, emite un comunicado, efectivamente, que no conoce norma alguna, y es así,
Pero como nosotros somos tan disruptivos, ¿sí o no? Nosotros tenemos que prepararlo para esa avalancha. Imagínense que cuando llegue el decreto, ya por lo que nosotros sabemos que es un Bitcoin. ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso es que somos disruptivos. Con los abogados, ¿vieron cómo me puedo meter allí como abogado licenciado? ¿Ah? Derecho tributario, Gustavo, licenciado. Bueno, lo conocemos. Y efectivamente trabajamos de la mano. Y me siento orgulloso porque Miranda, el Instituto Capital, todos los colegios estamos trabajando de la mano. La federación extendiendo también la mano allí, ¿sí? Porque somos un gremio unido. Fíjense. Sé que quieren llegar aquí. Sé que quieren llegar aquí. Uno dice, bueno, contabilidad, perfecto, más, no sé, el debe, el haber, más o menos, pero si no conozco su origen, procedencia, cómo lo registro, cómo determino, cómo lo valoro, valor razonable, valor de mercado, qué valor le doy, ¿sí? Porque imagínense, un ejemplo colocaba la compañera, colega, impuestos a los grandes patrimonios, y resulta que están peleando porque no hay una casilla que diga moneda o divisa, ¿verdad? Moneda extranjera. No, ese portal. Entonces, ¿y dónde está el campo donde diga Bitcoin, criptomoneda? ¿Ah? Entonces me pregunto, si nosotros retiramos del banco una cantidad X y vamos al mercado de cripto, legalmente, jurídicamente, ¿tendré la contrapartida? Tendré la argumentación de medir esa operación. ¿Cómo la mido? ¿A valor razonable? ¿A valor de mercado? ¿Valor histórico? ¿Valor cuando cambie la tasa en China o en Venezuela? ¿Cómo lo reconozco? Entonces, le estoy haciendo el trabajo, la presentación de esa propuesta, ese trabajo. SEC 7, recuerden, muchachos. SEC 7, antes de usted comenzar un trabajo tributario, aplique la SEC 7, Servicio Especial del Contador Público en el ámbito tributario, para exactamente resguardarnos, tener esos límites. Mire, esa es su responsabilidad y esta es la mía. ¿Sí? Está claro allí. No pedir la clave del portal para hacerle la declaración. Bueno, y tenemos que hacer la pregunta, porque me la he hecho. Y si esa persona que le estoy declarando impuestos a los grandes patrimonios retiró 4 millones de bolívares, bueno, la otra moneda, 4 millones de dólares y compró bitcoins, ¿cómo lo mido? ¿Cómo? Dame tu hash. ¿Lo ven? Dame tu hash, porque ese dinero salió Sudeban, Banco Central de Venezuela, y en alguna wallet, por allá, el mayor analítico, muchachos, blockchain, ¿sí? Ahí está el registro, cuándo se compró, y bien lo decía el doctor Cristo, la doctora, son mitos, no tiene rastro, lo estoy cambiando, dinero fiduciario, por un dinero, una moneda digital. ¿Cierto? Hay rastro. Pero hagamos esa pregunta. ¿Han ustedes evaluado a esos clientes que le dicen, te lo juro, yo lo que tengo son 3 cuentas bancarias? Ahí. Y están por ahí por offshore, Panamá, el Reino Unido, las islas que tenemos por aquí arribita, las vírgenes. No sé si son todavía, pero bueno. Entonces, hemos revisado, porque además también tenemos convenios para evitar la doble imposición, pero tenemos un tema también, como bien lo decían por acá, estamos en un acto técnico y no político, pero tenemos una situación de bloqueo, comillas, a ciertas restricciones
donde no podemos movilizar. Entonces, ¿será que ese señor me va a dar información? ¿Será que ese país me va a dar el hash? Él me va a decir, vamos a revisar el convenio. Si tenemos convenio para evitar la doble imposición, y hay que revisar cuáles son las materias de ese convenio. Porque normalmente nosotros decimos, bueno, nació el convenio para evitar la doble imposición por el impuesto sobre la renta, pero puede abarcar otras áreas. Fíjense, estamos hablando del año 2018, diciembre 28. ¿Recuerdan? 28, Día de los Inocentes. Fue viernes. Estábamos coronados, cantando. Decreto. El decreto, donde nos dice ese decreto en el marco del estado de excepción, porque me dio una regulación, bueno, sí, voy a justificar por qué te estoy emitiendo estas normas. Aquí, en su artículo 1, fíjense, el marco del estado de excepción de emergencia económica mediante el cual los sujetos pasivos que realicen operaciones en el territorio nacional en moneda extranjera o criptodivisas autorizadas por la ley, me detengo allí. Si Venezuela no reconoce al Bitcoin, entonces quiere decir que no pago tributo, no tengo que pagar un tributo con esa moneda. Solo lo dejo análisis, ¿sí? Deténganse, debemos leer detenidamente, puntos y comas. ¿Está autorizado por la ley de Bitcoin? Vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer hoy, más tarde. Abran su teléfono inteligente. Han comprado Mercado Libre, ¿verdad? Y usted coloca la palabra acepta Bitcoin. A ver qué les aparece. Y entonces esa persona nos llama para que le hagamos un trabajo de aseguramiento, de atesoramiento o preparación de mercado financiero. Y resulta que le va a pedir un calle. Pero él va a decirle a usted, no, yo manejo en la cuenta, mire, es en Bolívar, y eso no me lo detengo. ¿Qué debe hacer usted? Cuidado con la omisión, con la pericia. No, pero es que él no me lo dijo, y usted solo lo solicitó. Usted lo reveló en ese informe 7. Usted le hizo requerimientos, lo solicitó, le dijo, indíqueme las cuentas bancarias, cualquier tipo de bienes activos, y después que él, con su carta de herencia, te lo juro que eso es lo único que tengo, tener esa cartica a la mano, porque si no me hago responsable, ¿verdad? Y además, yo lo llevo al ámbito tributario, pero lo llevamos al área penal. Resulta que por omisión, delincuencia organizada, ¿sí o no? Legitimación de capitales, ha sucedido mucho. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo el moribundo, le dicen por allí, el billete de 100? Ya, va a salir. Y de repente los bancos reciben, préstame tu cuenta, y traen caja y caja de dinero. Entonces, préstame tu wallet. También tenemos que tener cuidado con prestar nuestra wallet cuando ya nosotros comencemos a realizar operaciones, porque repito, estamos en ese proceso disruptivo, ¿verdad? Y para nosotros poder opinar, debemos también explorar, llevarnos desde el ámbito carpintería, saber cómo voy a navegar por ese mundo, y debo conocer qué es una wallet, qué es el hash, qué es la blockchain. Debo conocer ese mundo. Voy a versar el tema tributario en estas 5 áreas para tratar de determinar que cuando nosotros tengamos operaciones en criptomonedas, ¿será que están grabadas? ¿Será que generan un hecho imponible? ¿Hay un hecho imponible? ¿Será que
sucesiones, materia de sucesiones. Bueno, yo le pido a Dios, gracias, que todo lo tengo fiado. Tengo por el digo ahora. Mis hijos, tres hijos, nietos, esposa. Imagínense, sucesión. Un día decidimos que terminaste en duplicador. Ya todos dos y la y yo regular, y yo tengo una buena. Porque todos son los mismos. Todos. Los sé cómo es. Una que se recuerda. Sabe la cosa. Se pone. Eso es que estoy en esos días. Mis dos y mis papá, pero no saben ellos que en materia de sucesiones hay que declarar también. Nada más. En materia de sucesiones, lógicamente, tenemos que revisar las normativas que regulan la materia para ver si nos toca entonces declarar esa sucesión. Porque es cuando recibir la sucesión, todo, sí, en corbata, cuando va a recibir, así, y entonces, solo los patrones tiene que poner guardia, papá, eso es medirlo. Y si además no reconocen, presidente que no tiene obligación de ganarlo, por su disposición, por eso mismo no gana, y le dice, ya, y te aprobó, ese no está aprobado, todo de ganar. Cuidado. Bueno, 5 materias, o 5 años, tengo posición de río. Próximo a quedarse estaba que, bueno, ya como menos conociendo esa publicidad, porque tenía que reformar la asamblea de acuerdo, hay que reformar la ley por ahí, hay que reformar otro. No. Tenemos aquí, total, ¿verdad? La acá, la receta por acá, dice una cosa, pero el por tema. El tema. Nosotros esa pregunta. En el impuesto a la red, nosotros digamos, un ejemplo, ya ingresa al mercado, ya regresaron, acepta Bitcoin. Pues ese señor le vende un producto y recibe Bitcoin. ¿En qué momento se genera el hecho imponible de cuando se renta? Con esas operaciones en Bitcoin. Y nos hace esa pregunta, ¿verdad? Bueno, la ley, en su artículo 1, ley de cuánto son la renta, él nos indica cuál es el hecho generador en materia de impuestos sobre la renta. Será el ingreso, serán las operaciones que generamos entre comerciantes, entre partes. Él dice, mira, es la renta, ingresos, menos costos, menos gastos territoriales y extraterritoriales. Nuestra norma global y la más atrevida, bueno, el impuesto a la grande patrimonio, un poquito más profundo. Pero ese artículo no dice que ese año era disponible y en el disponible que tengo. Cuando nosotros, en el caso de los están trabajando sus picos, no, generando Bitcoin. Y él es premiado, ese minero es premiado, ¿verdad? Logró el algoritmo, reconoció patrón y un Bitcoin, por decir palabra, un Bitcoin. Nosotros, no necesito que me prepare el estado financiero, sumarle el Bitcoin. ¿Cómo dijimos? ¿En qué momento, para efectos de impuestos sobre la renta, estaría disponible la noción o lado? ¿Verdad? 34, 15, ese porcentaje. Pero ¿en qué momento estaría disponible? Tenemos que hacernos esa pregunta. La ley, el legislador tendrá que pensar para que materia sobre la renta. ¿En qué momento va a grabar al dinero? ¿Y solo en qué momento le aplicaré impuesto proporcional? ¿Le aplicaré impuesto progresivo? Quizás en esa cantidad hacemos, porque por haciendo, estamos trabajando con eso. Probablemente sale una norma que dice coloque el oro de la y eso, su declaración. Pero nosotros debemos ir allá en el análisis operacional. Fíjense que en el artículo 88 de la ley de impuestos sobre la renta nos habla que debemos aplicar principios de contabilidad en la mesa estándar. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces nosotros debemos reconocer Bitcoin, pero primero la federación
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, los entes reguladores deben pronunciarse en función a la materia de criptomonedas y criptoactivos para poder nosotros registrar o medir el efecto tributario esa renta. Impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el imponible impuesto al valor agregado? ¿Cuál es el impuesto? ¿Qué me genera el imponible impuesto al valor agregado? Cuando vengo un servicio, ¿sí o no? Pregunto, ¿el impuesto era un bien? ¿Será un servicio? Cuando el trading está trabajando Bitcoin, está dando un servicio, está vendiendo un bien. ¿A quién debemos nosotros grabar IVA? Debemos hacer una cantidad de preguntas. Usted diga, bueno, ¿y cuándo nos van a rentar? No, bien lo decíamos, nosotros estamos generando conocimiento, estamos en un proceso activo, análisis de la norma, porque no podemos tener acá fórmulas mágicas, y mucho menos cuando nos han asociado las personas que deben, pero nos han esperado que se produzca. En materia de impuestos sobre donaciones y sucesiones, conocen, ¿verdad? Salió una fundación que donó a tal empresa que de Bolívar que construya X cancha deportiva. O sea que tiene que declararla. Que son concesiones. También, como forma natural, Francisco Camero a su hijo le puede donar un bitcoin. No le hemos donado un carrito de hijo. Y eso hay que dar valor. Hay que colocarle un valor para efectos de las negociaciones. Y bueno, esa misma ley trae negociaciones. Hay tema y tiempo para la sucesión para reclamarlo. Si no se reclama, lógicamente el Estado hace uso de eso bien. Pero si son dejado